Vamos a iniciar entonces con la sesión. Les recuerdo que estamos en 3 sesiones simultáneas. Por favor, los que están allá en el café, ya aproxímense. Vamos a dar inicio a la mesa sobre el proyecto de cambio. Vamos a escuchar al compañero doctor Andrés Castro, egresado de UNAM, con amplio conocimiento sobre el sector agrícola, agropecuario, con una trayectoria ligada al sector que le da pleno conocimiento para darnos las ideas fundamentales de lo que se recogió en el trayecto de la discusión por muchos expertos. O sea, no todo lo que estamos haciendo aquí es producto de muchos compañeros que han abonado y han aportado a la construcción de este tema. Andrés Castro, por favor, tus comentarios. Muy buenas tardes. Quisiera aprovechar esta oportunidad para enfatizar que este no es una presentación de un servidor, sino estoy con la responsabilidad de integrar una serie de ponencias que ustedes van a encontrar en el libro de propuesta y que, discutibles o no, son lo que se ha venido discutiendo en diferentes foros a lo largo del país. Han colaborado en esta presentación desde el secretario de Agricultura, Señor Bastilla, hasta productores como Osvaldo Chaza, representante de la Confederación Ganadera, en fin, muchas personalidades del sector que tienen muchos años metidos en este tema. Creo que para facilitar la discusión y aprovechando, lo cual me da mucho gusto, que hay muchos estudiantes de economía en este foro y que tal vez, parto de este puesto, desconocen algunas cuestiones relacionadas con el sector agropecuario desde el punto de vista económico. Me voy a permitir empezar con una serie de indicadores que les den idea de la magnitud y de los problemas a los que se enfrenta el sector. Pero partiría diciendo que los indicadores más importantes del sector podemos encontrar los siguientes. Hoy en día tenemos al 25% de la población viviendo en zonas rurales y aportando en términos de PIB menos del 5%. Por otro lado, los niveles de productividad laboral del sector primario no solo son los más bajos del sector, sino que su crecimiento en los últimos 20 años ha sido bajísimo. Van a encontrar las gráficas y las estadísticas en el documento. Y esto de alguna manera está explicando parte de la baja de los ingresos que participa el sector dentro del PIB global. Pero si revisamos las estadísticas de la población económicamente activa en el sector primario, de alrededor de 5.9 millones de personas ocupadas en el sector, 3.4 millones de ellas tienen un salario mínimo o ninguna remuneración, y esto representa el 60% de la población económicamente activa del sector, y eso es muy serio. Si revisamos el ingreso por tipo de productor, la información que tenemos, de acuerdo con el último censo, es que los productores de menos de 5 hectáreas que se dedican a la producción de alimentos, el 80% de su ingreso viene de actividades no agrícolas. Y el 20% de los productores de más de 20 hectáreas tienen el 80% de sus ingresos de actividades agrícolas. Y
regresar a un tema de difusión del conocimiento tecnológico que está concentrado en poca gente. Pero, digamos, ¿por qué siguen o están los productores con no menos de 5 hectáreas generando ingresos fuera de la agricultura, lo que llaman en la literatura el off-farming? Pues por la sencilla razón de que hay una ausencia de mejores oportunidades en las zonas rurales. Entonces, migran a las zonas urbanas en México o fuera del país, generando ingresos que de alguna manera les permitan subsistir. Si vemos que además estas personas, digamos el último decir, que está vinculado a los que viven en el sector rural, cómo gastan su ingreso, pues la cosa se empieza a complicar porque más del 50% de ese ingreso lo dedican precisamente a alimentos. Y muchos de esos alimentos son los que ellos producen de manera deficitaria. Entonces, un productor de 2 hectáreas muy probablemente tiene rendimientos de, vamos a ponerle 1 tonelada por hectárea, son 2 toneladas al año. Tiene una familia y tiene un traspatio donde tiene animales, sencillamente no da la producción para satisfacer estas necesidades de alimentos y tiene que ir al mercado a conseguir esos alimentos, ya sea para ellos o para los animales que tienen. Y ahí tiene que ver con términos de precios. Si imponemos precios de manera administrada por arriba de los precios del mercado, estamos impactando como si fuera un impuesto a la pobreza. Si dejamos que las fuerzas del mercado se reconozcan en estas regiones, lo que nos damos cuenta es que los cuellos de botella hacen que estas personas malbaraten su producto y eso no regresa a generar un círculo muy perverso en términos de ingresos de producción. Respecto a la producción, de los 10 cultivos más importantes del país, en los últimos 10 años o más, en los últimos 15 años, la tasa media anual de crecimiento de la producción de los 10 granos más importantes ha sido del 0.4%. Hemos efectuado producciones climatológicas entre 30 y 35 millones de granos de granos centrales. A pesar de que en los últimos años nos hemos enfrentado a los precios internacionales de granos históricamente más altos, a pesar de cuantiosos recursos presupuestarios metidos en el sector, y donde vemos que hay un desequilibrio muy importante es que sí hay incrementado los rendimientos por hectárea en algunos lugares del país. El ejemplo clásico es maíz en Sinaloa. A finales de los 80 había 300,000 toneladas de producción en Sinaloa y hoy en día, digamos, la cosecha pasada del otoño-invierno, la antepasada, en la sequía sí nos fue bastante mal. Los señores producen 5 millones de toneladas. Se han convertido en el granero de maíz blanco en el país, con rendimientos de cerca de 20 toneladas en riego. Si ven las estadísticas de los rendimientos que son las de temporal, han venido decreciendo de forma importante. Y 2, las tierras que se utilizaban de temporal, muchas tierras se han dejado de producir, ya sea porque presentan problemas serios de deforestación o porque sencillamente no están a los productores. Una decisión en términos económicos muy racional. Si analizamos por el otro lado, puedo dejar de hablar de la parte de comercio exterior, los productos que están vinculados al sector exportador, que representan menos del 17% de las áreas cultivables del país, generan más del 70% del valor agrícola del sector. Y son productos que son
hay muchos jornaleros no agrícolas que no tienen tierra y que es una fuerza de trabajo que se moviliza a través del país, desde las regiones del sur del país. Puebla es un ejemplo, se van a las zonas del Bajío, luego a las zonas del norte del país y luego a los Estados Unidos, a los grandes valles agrícolas, y son jornaleros que van generando ingresos en el transcurso de su movilidad, regresan en la época donde siempre hay temporal, y estos jornaleros están básicamente demandados en actividades agroindustriales vinculadas al sector exportador, como por ejemplo fresa, jitomate, pepino, tenemos el principal proveedor de un mercado tan grande como los Estados Unidos, donde, pongamos un ejemplo, el número promedio de jornaleros por hectárea en maíz, voy a poner el más bajo, el trigo, que es de 4.9 jornales por hectárea, y fresas son los 94 jornales por hectárea. Se dan cuenta, evidente, porque la pista es a mano y pues, es muy costoso en otros lados y es mucho más barato en el país. Bueno, malo, eso es lo que está pasando y ha hecho que tengamos un sector agroexportador muy importante. Tan importante que hoy exporta 16.000 millones de dólares al mundo y importamos 17.500, casi 18.000 millones de alimentos. Básicamente para el sector ganadero, ahorita vamos un poco a enfatizar ese tema. Me parece importante también enfatizar que el marco en el que hoy se desenvuelve el sector agropecuario es totalmente diferente de los últimos 20 años. Fundamentalmente por varias razones económicas. La primera es pues, la entrada de países como China, como la India, al consumo de alimentos. Sustituyeron proteínas animales o proteínas vegetales por proteínas animales. Los animales son procesadores de granos y los señores empezaron a comer carne, que son intensivos en el uso de granos y elevaron de manera importante la demanda de granos por los precios. Y es una tendencia que sigue creciendo en el tiempo hasta que China deje de consumir o deje de tener los ingresos que está generando hoy que les permiten importar carnes del resto del mundo. Hay otro elemento también que parece ser una tendencia que está vinculada a la parte energética. Tanto los países desarrollados como los países emergentes, Brasil, concreto, Colombia, Ecuador, han prestado mucha atención a la generación de bioenergéticos producidos por vegetales. Y esto se ha reflejado en leyes, la ley de energía de los Estados Unidos, la ley de energía de Canadá, la ley de energía de la Unión Europea, los esfuerzos de Brasil de los últimos 30 años en generar biocombustorios de la caña de azúcar, entre otros, que lo que han hecho es demandar los productos de los que se generan los bioenergéticos, granos, sorgo, maíz, soya, y hoy eso fortalece de nuevo el sostenimiento de precios internacionales de los granos o de los que llaman commodities, los más altos históricamente en los últimos años. Cosa que tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que los productores superavitarios netos de la producción de granos hoy tienen transferencias de los consumidores muy importantes. Pondría en signos de interrogación muy importantes por temas que vamos a comentar más adelante. Pero por otro lado, ha elevado el costo de los insumos, fundamentalmente granos al sector ganadero, que ha impactado precios. Pero como hay una elasticidad precio-ingreso, los precios de los productos finales no pueden incrementarse en la misma proporción porque hay un tema de elasticidad precio-ingreso.
cambio climático es una realidad. México está incrustado en los países que se consideran países dentro de la franja del Ecuador, donde los cambios climáticos se han visto de una manera que afectan de una manera más fuerte que en el resto de los países que están fuera de esa franja del Ecuador. Y eso trae implicaciones muy importantes en términos de producción de alimentos, de tecnologías y de las potencialidades que puede tener este país hacia adelante en términos agropecuarios, agrícolas, pecuarios, industriales, inclusive de pesca. Y es algo que llegó para quedarse. Desafortunadamente, en el tema de cambio climático no hay los avances tecnológicos para poder hacer pronósticos, y lo mejor que podemos ver son pronósticos de 3 o 6 meses que para efectos de decisiones de inversión en el sector pues son relativamente, digamos, muy pobres. El tercer gran elemento tiene que ver con un tema muy sensible, y esto es a nivel de una tendencia mundial, nada más en México, es el tema del agua. En México tenemos alrededor de 250 sistemas de irrigación, de los cuales registrados, cuantificados, solamente hay 100. O sea, del resto no tenemos ni idea de lo que está pasando. Además, el sector agropecuario consume más del 70%, 75% del agua potable del país. El resto está en el sector residencial, industrial, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del precio del agua respecto a su mejor alternativa es un tema que no nada más en México, es un tema que está, digamos, en un punto que puede ser seguridad nacional en el país en los próximos años, porque ya es en muchos países del orden. Entonces, pongo un ejemplo que alguien platicó, no me acuerdo quién fue que platicó esto en una de las presentaciones, pero nos decía uno de los expertos de Corea del Norte, en África compró, no recuerdo el número en este momento, miles de hectáreas que tienen mantos freáticos, o sea, agua dulce para la actividad agrícola, porque están viendo pues, restricciones muy importantes en el tema. Como me interesó, me metí a Google y vi que Israel, por ejemplo, compró en Turquía un manto freático de los más grandes de Asia en los últimos años. Algo está pasando que estos países se están movilizando para atender el tema del agua. Y nosotros no nos podemos quedar atrás, pero lo que sí está muy complicado en el país es que vamos a ver la geografía, tenemos 197.8 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, o potencialmente dedicadas a la agricultura. 30 millones de estas tienen un potencial agropecuario alto. 60 y tantos % de estas hectáreas son desiertos de agustaderos, 23% son bosques y selvas, además de las grandes extensiones que tenemos de cordilleras y sierras. Tenemos un número relativamente reducido con la tecnología, el énfasis, con la tecnología actual, de producir alimentos en 30 millones de hectáreas, si no se hace algo en términos tecnológicos. Veamos el tema. Es un país donde el 70% del agua está concentrada en los estados del sureste y en los estados del norte no hay agua. Entonces, no es raro pensar que cuando estamos escuchando las noticias que de repente hay inundaciones en el sur, los del norte están muertos de sed. ¿Sí? Es nuestra orografía, y eso de alguna manera tiene un impacto en términos de las potencialidades que podemos tener en el sector. Hablando del agua, si entonces el 70% del país está en lo que consideramos desértico o semidesértico, bueno, sí, tenemos que cuidar los instrumentos de fomento al campo para evitar lo que ha venido pasando en los últimos años, que es que
damos subsidios para la compra de unas bombas gigantescas que están sacando el agua a 300, 400 metros, con problemas muy serios de salinidad ya en muchos de estos sistemas de irrigación que ni siquiera idea tenemos de lo que está pasando. No es menor. Otra tendencia, bueno, yo no sé si esto es la tendencia, lo del adjetivo tendencia se lo estoy poniendo yo, pero sí me parece muy claro que en los últimos 15 años el Estado se ha salido de la actividad agrícola en varios campos. Algunos con razón y otros, ustedes son estudiosos de este tema y tendrán la posibilidad de hacer un análisis mucho más profundo. El primero es la parte financiera. Teníamos, mal o bien, un banco rural repartido a nivel regional de primer piso que tenía, hoy también existen, tasas subsidiadas a productores de bajos ingresos, con muy malas medidas de evaluación de riesgos, pero no. Teníamos un banco de financiera azucarera dedicado básicamente al financiamiento de las agroindustrias que bajaban los financiamientos a los productores cañeros y tronó. Pero no sustituimos nada de primer piso. Tenemos una financiera rural con instrumentos muy modernos, pero prácticamente su penetración en términos de productores es bajísima. Y dos, la penetración que tiene está concentrada en muy pocos productos y en muy pocos productores. FIRA, que se mantiene como su banca de segundo piso, hace sus pininos, pero tiene limitaciones muy serias de carácter legal, sigue manteniendo su segundo piso. Y la banca comercial desapareció de acá. Hoy, los dos bancos que tienen, que hay llegado a un tercero, que no es comercial, Bajío y HSBC, son los que tienen mayores penetraciones en el sector a través de financiamientos a primer piso. Y hay muchos pequeños sofones, sociedades de objeto múltiple, que están regados en diferentes partes del país, en las zonas agrícolas, que están financiando al primer piso de manera muy exitosa, pero son muy chiquitos como para considerarlos que tengan una penetración importante en el financiamiento de las actividades agrícolas del país. Claramente, ahí hay un tema, a mí me parece que es un tema, y creo que puedo hablar por los diferentes especialistas que tocaron este tema, es un tema que tiene que entrar en el Estado. Y platicaremos en su momento cómo y los instrumentos, lo que han hecho otros países para hacerlo. Ya no como tendencia, pero no es un tema menos importante el que llevamos, creo que 50 años, con una estructura de administración pública sectorial que francamente creemos que ya dio de sí. Y no es un tema de presupuesto, hay recursos muy grandes, muy cuantiosos, vinculados al sector agropecuario, pero que están dispersos en muchas dependencias, en muchísimos programas dispersos, con objetivos diferentes, y yo me atrevería a decir que si en un modelo de equilibrio general a lo mejor hubiera sido más barato el no haber hecho nada, porque dinero para un lado y dinero para el otro, confrontados en términos de objetivos, yo creo que en términos de equilibrio general tuvimos un paso atrás. Tal vez estoy exagerando, pero quiero poner la dimensión de la administración que hoy tenemos.
que tiene como objetivo, me parecería, creo que podemos coincidir en producir alimentos, pero el financiamiento no hay, bueno, lo que hay lo tiene la Secretaría de Hacienda y tiene objetivos diferentes, de rentabilidad, lo cual no es malo, pero no de penetración. Dos, todo lo que son las normas, estándares, están en la economía y están muy preocupados por el consumidor, me parece razonable. Inocuidades están en la Secretaría de Salud, cuando están directamente vinculadas a productos alimentarios que deberían estar en la agricultura, me parece. Las promociones están en ProMéxico, cuando deberían de estar en el sector. Abasto, el abasto está en la Secretaría de Economía, y no nos extrañemos que entonces algunos programas de abasto de productos como leche Liconza o como despensas Liconza sean con productos importados. Son objetivos diferentes. Pero si ahí están los instrumentos y ahí está una secretaría que promueve la producción, pues denle instrumentos. En fin. Si sumamos a esto que el presupuesto que se discute en la Cámara de Diputados, facultad de la Cámara de Diputados, tiene tiempos de discusión y de aprobación que están totalmente desvinculados de las decisiones de producción del sector. Hay dos ciclos clarísimos, otoño y invierno, primavera-verano. Cuando están discutiendo el presupuesto, el productor tiene que tomar decisiones de siembra, riesgo, está tomando un riesgo. Y miren que meterse al sector, he hecho mis pininos como productor, se necesita ser mucha mujer y mucho hombre. Hay muchos riesgos vinculados con esto. Y el presupuesto se está discutiendo. Y cuando termine el presupuesto, pues hay lo que llaman en la literatura el famoso barril de puercos, el pork barrel presupuesto, los que presionan más. Y entonces hay programas que tienen efectos muy importantes y a lo mejor les quitaron el presupuesto. Si queremos hacer algo interesante en este sector, los especialistas que discutimos esto, creemos que tiene que haber un presupuesto multianual desvinculado. Eso es que lo resuelvan los abogados y los legisladores que saben la magia de la ley y de legislar. Pero queda claro en presupuestos anuales que no tienen una visión de largo plazo, multianualidad y objetivos consensuados en el país de qué es lo que tenemos que hacer en ese sector, que a mí me parece que hay que producir alimentos, como que estamos diciendo una cosa y estamos haciendo otra. ¿Qué implicaciones tienen en términos de ley? No lo sé, yo soy un modesto economista que lo único que está diciendo es que hay una desvinculación clarísima. Pero lo que sí sé es que los países que tienen agriculturas exitosas tienen programas presupuestarios multianuales. Y las secretarías de agricultura son secretarías muy poderosas donde integran facultades de abasto, de promoción, que hoy no tenemos aquí. Y no solo eso ha generado un problema de arranque y retraso, sino lo peor es que le hemos enseñado a muchos productores y organizaciones de productores que hay que tocar muchas puertas para ser tomadores de rentas, porque tomo una renta aquí, tomo una renta acá, y como vimos en los números, la producción, con todo el dinero que le hemos puesto, no ha crecido. Entonces, me parece que sí tenemos que discutir el tema de la calidad institucional que está vinculada al sector, que hoy nos parece que es inadecuado. Hay un tema que está vinculado con esto, que es la famosa discusión, y no gana nadie, de la famosa seguridad alimentaria. Hay algunos que dicen que tenemos que cerrar las puertas y ser autosuficientes, no importa lo que cueste. Yo creo que no comparto esta opción. Hay otros que dicen que hay que producir el 75% de lo que consumimos. Y hay otros que dicen que, voy a poner lo que dice la FAO,
voy a leerlo, define como países con dependencia alimentaria aquellos donde las importaciones de alimentos absorben una cuarta parte o más de los ingresos por exportaciones totales. Es un consenso internacional, suena razonable, yo no creo que podamos irnos para atrás a cerrar. Lo que se había pronosticado de impactos en la liberación cuando menos entramos en términos de cantidad no ha pasado, pero lo que sí queda claro es que no aumentamos mucho. Ahora, creo que el tema no está en la parte comercial, el tema está en cómo hemos ordenado nuestra casa, en los instrumentos que hemos dejado de utilizar y unos que no les hemos puesto la más mínima atención, que hoy son los que revelan los incrementos de productividad en el mundo. Se llama tecnología. Y nos da miedo hablar de tecnologías cinéticas en el país porque alguien se va a enojar. No quiero decir su nombre, pero esa mujer. Entonces, caray, sí tenemos que tener ciertos procesos. Y aunque se enojen, si es una decisión de Estado, pues, asumimos los costos, pero hay que irse por ese camino. El camino de la difusión, de la generación tecnológica, o la apropiación de tecnologías hechas en otros países adecuadas a nuestro país, a las condiciones tecnológicas del país. Pero no hacerlo me parece que es muy grave. Bueno, nos vamos a las propuestas, que además creo que también tienen hambre. En términos de propuestas, creo que ya hemos visualizado varias de ellas, y que es la Secretaría de Agricultura. O sea, como Estado, me parece que la Secretaría de Agricultura se le tiene que arropar de facultades legales que le permitan tener instrumentos que integren una política de largo plazo vinculada a la producción de alimentos y la producción no termina ahí, la producción y la distribución de los alimentos. Alimentos sanos, de calidad, con posibilidades de que la gran mayoría de nuestra gente que tiene bajos ingresos tenga acceso a ellos, porque si los alimentos están muy caros, puede haber muchos, pero la gente no tiene acceso a ellos. Entonces, es una definición interesante de lo que debe de ser, o lo que presumiríamos, pretenderíamos, debería ser un consenso respecto a la seguridad alimentaria en el país. Pero empecemos poniendo orden en la casa, facultemos a la Secretaría que tiene instrumentos para que precisamente los use y no nos anden arbitrando las organizaciones de los productores por atrás, sin que tengan el impacto en la producción. Aquí estamos, este es un foro de economistas, tenemos que hablar con las cosas. Un segundo elemento es, ya lo hablamos, la tecnología y la difusión de la tecnología. Ni en las instancias que tiene el gobierno federal como el INFAR, donde hay gente de primer nivel mundial de investigación, o en los estados que tienen muchos de ellos investigaciones vinculadas al Estado. Hoy, esa generación de conocimiento no tiene impactos en el campo. Esa es una realidad. Y yo creo que no debemos de seguir con ese modelo. El consenso de la mesa, la gente que sabía de este tema, nos dice que hay posibilidades de tener esquemas exitosos de difusión, pero la difusión tiene que venir acompañada de subir a los que hoy generan la tecnología y subsidiar la difusión de la tecnología. Yo no sé si subsidiarlo o no, pero me queda claro que hay centros de investigación a nivel nacional, en los estados, en ciudades, que tienen mucho conocimiento allá adentro y que no se está aprovechando. Entonces el Estado tiene que entrar, y yo no estoy pensando en regresar a la época del extensionismo, donde había 150,000 extensionistas en el país y tampoco sirvió para nada. Pero lo que sí estoy pensando es, y creo que también conocemos en la mesa, que hay mucha información en las universidades, ya hay una mayor barata, los estudiantes llegan muy baratos para hacer chamba de profesores, para que difundan esa tecnología.
si hay necesidad de ponerle dinero, pues digamos lo que hay necesidad y pongámoslo. Segundo, responsabilidades del Poder Legislativo. Hablamos del tema de los presupuestos multianuales. Si el presupuesto al sector, y no sé dentro de qué ley, porque yo no soy abogado ni legislador, debe ser multianual. Si queremos hacer algo de verdad en el sector. Y ya dijimos por qué. O sea, tiene que haber certidumbre en términos de los recursos que hay en los programas. Y tiene que haber certidumbre respecto de los programas que están vinculados a un objetivo que es suficiente. Si alguien quiere poner presupuesto porque es un legislador poderoso o un gobernador poderoso a chinchulines, está bien, pero que no se desvirtúe la masa presupuestal para el objetivo claro que es producción de alimentos. Y démosle entonces esa certidumbre a través de presupuestos multianuales. El tema del cambio climático en el sector agropecuario lo podemos reducir a dos variables que deben de representar el 80% de las preocupaciones del cambio climático en el sector. Uno es precio y otro es condiciones climatológicas adversas, ya sean derivados por plagas o por condiciones climatológicas de sequías, heladas, etc. Nos parece que el Estado tiene que volver a pisar el tema de disminuir o generar instrumentos que administren los riesgos. El Estado se salió de esta administración de riesgos. Y iríamos más allá. El Estado debería de financiar, a lo mejor subsidiar, porque habría que hacer el análisis de costo-beneficio, que es más barato. Subsidiar el seguro agrícola contra desastres o cambios climatológicos, o estar esperando que llegue el desastre y que todo el mundo quiere agarrar parejo a ver cuánto saca el presupuesto federal y ni siquiera sabemos qué impacto tuvo. Que las instituciones financieras a través de números actuariales le pongan el precio de ese riesgo, y si hay necesidad de ponerle dinero, pues ponganle dinero. Segundo es el tema de precio. El tema de precio, bueno, yo creo que en México ha sido de los pocos países que ha sido exitoso en el manejo de administración de riesgos de precios. Hoy tenemos en el sector lo que son seguros de coberturas de precios y un instrumento que se llama agricultura por contrato a POSE, donde pone puts y calls, compradores y vendedores al revés, y disminuye prácticamente el riesgo de precio y todos se van felices y contentos. Los compradores al final alguien les da el bien, el productor se echa para atrás, o al revés, el productor, alguien le termina pagando el precio que estableció en un contrato cuando el precio haya caído en el mercado. Si esos instrumentos funcionan, defendámoslos de quien pues, a lo mejor quiere traer otros instrumentos, pero estos funcionan. Lo que no funciona, cambiemos. Lo que funciona, pues defendamos. Creo que ya me dieron el hasta acá. Yo me permitiría poner en la mesa tres pilares de reforma que se hicieron en los foros. Uno es la reforma del marco institucional, ya hablamos de él. Dos, una política para eliminar cuellos de botella, hablamos de este tema de distribución. Hoy en día sale más barato importar de los puertos de Galveston que traer el maíz de Sonora, perdón, el soya y el maíz de Tamaulipas, porque tenemos un serio problema de cuellos de botella. O el sur de Puebla, Guerrero y Morelos no tienen ferrocarril y hay que invertir, hay que gastar en tres maniobras para subirlo a autotransportes, que además son un oligopolio en detrimento de los precios de los productores, porque a poco creen que los transportistas y los comercializadores van a manejar sus pedazos de rentas. Y el tercero es una política de desarrollo territorial